Proyecto de ensayo titulación 1, tema, estándar reforzado de suficiencia motivacional en materia penal según la jurisprudencia constitucional. Primero pregunta, ¿cuál es el estándar reforzado de suficiencia que debe contener la garantía de motivación en los procesos penales según la jurisprudencia de la Corte Constitucional? La Constitución del Ecuador establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, lo que determina que los derechos de las personas prevalezcan sobre los poderes. La libertad personal es el derecho de mayor importancia, equiparado tan solo con el derecho a la vida, por lo que se encuentra garantizado tanto en la Constitución de la República como en los instrumentos internacionales de derechos humanos. La Corte Constitucional, al ser el máximo órgano de interpretación constitucional, ha emitido jurisprudencia estableciendo el alcance de este estándar reforzado de suficiencia, que debe contener la garantía de motivación en los procesos penales. Esto es que, a más de los parámetros mínimos establecidos para los criterios de suficiencia de motivación en casos generales, se debe establecer la forma mediante la cual se ha superado el umbral de la duda razonable y se han desvirtuado los argumentos de defensa de los procesados. El estudio es útil y conveniente por cuanto a pesar de dichos pronunciamientos jurisprudenciales y otros convencionales, persiste la vulneración del estándar reforzado de suficiencia motivacional, que como consecuencia lógica violenta el derecho a la libertad personal. El objetivo es establecer en qué consiste el estándar reforzado de suficiencia motivacional en materia penal emitido por la Corte Constitucional. Dicho estudio permitirá concluir que el estándar reforzado de suficiencia motivacional en materia penal garantiza efectivamente los derechos de los procesados y que su inobservancia vulnera el derecho fundamental a la libertad personal. Sin embargo, es comúnmente inobservado, por lo que su estricto cumplimiento exige incluso recurrir a la Corte Constitucional y a la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues lo contrario implicaría ser testigos impávidos y hasta cómplices de una justicia mediocre, retrógrada y regresiva. Segundo marco conceptual. Aquí se analizan varios conceptos relacionados con el estándar reforzado de suficiencia motivacional en materia penal, que permite entender su alcance jurídico partiendo del concepto de garantía de motivación. Posteriormente, el concepto de criterio de suficiencia de motivación en todas las áreas jurídicas, para arribar al estándar de suficiencia motivacional en materia penal, donde también es necesario conceptualizar la íntima convicción del juzgador y la duda en el proceso penal. Y luego de ello contrastar dichas conceptualizaciones con derechos y garantías constitucionales como la presunción de inocencia y el indubio pro reo, todo lo que permitirá una concepción clara del tema en estudio. 3. Metodología y marco analítico. La metodología a seguir en el presente trabajo es la cualitativa. Para analizar las fuentes jurídicas se utilizará el método de la hermenéutica jurídica, mientras que para estudiar la jurisprudencia se usarán métodos propios de la interpretación constitucional, tanto tradicional como moderna. Así, en el marco analítico, la pregunta ¿cuál es el estándar reforzado de suficiencia que debe contener la garantía de motivación en los procesos penales? Según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, será respondida mediante la interpretación constitucional de la sentencia Ito número 2706-16-EP/21 de la Corte Constitucional, que desarrolló dicho estándar. También se analizará la sentencia número 1158-17-EP/21 relativa a la vulneración del derecho al debido proceso en la garantía de motivación, que se apartó expresamente del test de motivación. De la misma manera, se interpretarán a través de la hermenéutica jurídica los artículos 4, 57 y 5, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, que se refieren a los criterios de valoración de la prueba y la duda a favor del reo. De esta forma, se determinará que el estándar de suficiencia motivacional reforzado en materia penal potencia varios derechos de los procesados, como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva, y que, aplicado en forma estricta por los administradores de justicia en materia penal, asegura que las decisiones sean justas y evita arbitrariedades e ilegalidades.